Muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a este webinar preparado y diseñado para ti. A nombre del doctor Cuauhtémoc Celis, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos. Esta noche tenemos una cita para hablar de un tema que a todos nos interesa. Un tema que es bien importante y les presento el comité al que pertenecemos y los que estamos organizando este tema. Soy el doctor Antonio Peralta Sánchez y pertenecemos al Comité de Seguimiento a la Mortalidad Materna y Trato Digno y Respetuoso en la Atención Obstétrica. Hoy día, hablar de la muerte materna es hablar de un elemento importantísimo que da el parámetro, el termómetro de cómo un país trabaja por el bien de sus mujeres embarazadas. Desde hace mucho tiempo, el termómetro, como es la muerte materna, el seguimiento a la muerte materna, evalúa a los países cómo está actuando, participando con sus médicos en su capacitación. Es por eso que de verdad me da mucho gusto que estemos juntos. Y para empezar, quiero agradecer profundamente al Laboratorio Nestlé por su apoyo académico para que se puedan realizar estos eventos científicos para ti. La hemorragia obstétrica, una historia perenne de muerte. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de la muerte materna, bien podemos entender que es la tragedia más violenta a la que el médico obstetra se puede enfrentar. Y tú que me estás escuchando, que estás en tu clínica, en una clínica pequeña o grande, no importa, seguramente te has enfrentado a la zozobra y la angustia cuando empieza un problema de hemorragia después de un parto, por ejemplo. Cuando te sucede en una cesárea y cómo entonces tenemos la ansiedad más grande que un médico puede enfrentarlo. Cuando hablamos también de hemorragia obstétrica, cuando hablamos de muerte materna, y sabemos que el 70% ocurre en hospitales que inclusive pueden tener muchos elementos. Y posiblemente lo más incómodo es que la muerte materna parecería que en un 60 o 70% nunca deberían de haber ocurrido. ¿Sabías tú que del total de las hemorragias obstétricas, el 30% termina en histerectomía? ¿Sabías que el 15% termina en falla orgánica múltiple y el 6% mueren? Más de 140,000 defunciones en el mundo. Es por eso que estamos contigo y queremos compartir entre todos y repasar este tema de la hemorragia obstétrica. La muerte materna, y con esto empiezo, hagamos un repaso qué ha pasado en la historia de nuestro país. En esta gráfica vemos desde 1990, y aquí lo tenemos en número de defunciones, aunque sabemos que la muerte materna se expresa por razón de muerte materna, cuántas existen por 100,000 nacidos vivos. Pero veámosla aquí por números. Vean en 1990 más de 2,000 muertes al año, han ido descendiendo en forma significativa hasta el 2008, que hablábamos un poco más de 1,000 muertes maternas al año y que al siguiente año aumentó por la pandemia de la influenza del 2009. Y a propósito de esto, eh, pido a Dios y pido a ustedes y les deseo que ustedes y sus familiares se encuentren bien en estos momentos críticos que estamos viviendo. Si repasamos la mortalidad materna en los últimos años, 2013 al 2020, vean ustedes el número y razón de muerte materna, cómo han ido disminuyendo. 2013, 861, hasta el 2019, 690, con una razón de 31.1. Y les traigo una información de muerte materna hasta la semana 25. Esto es hasta el 20 de junio. Tenemos 354 muertes maternas con una razón de 36.8. ¿Pero qué ha significado esto? Ha significado que si lo medimos hasta el 20 de junio, la muerte materna ha aumentado un 11% con respecto a la misma semana del año 2019. Y vuelven a aparecer como los líderes en la muerte materna, la hemorragia obstétrica y la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria.
hasta el 20 de junio, la hemorragia obstétrica con 17.5% y la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria, 19.2%. En realidad, estas dos primeras causas van cambiando constantemente. Lo que llama poderosamente la atención, y de aquí debemos sacar una enseñanza que tenemos que repasar, que hasta el 20 de junio se han contabilizado 49 muertes maternas por COVID-19, casos confirmados, lo que significa el 13.8%. Estamos ante un problema serio y que tenemos que estar revisando constantemente. El objetivo fundamental de esta charla, de esta plática con expertos que están por empezar su participación, es que a ti que me escuchas, desde tu ciudad, a lo mejor desde tu hospital que tiene todos los elementos o algunos que no los tengan, es que tenemos que revitalizar nuestros conocimientos, reforzarlos, reavivarlos del manejo de la hemorragia obstétrica. Tenemos que revitalizar estos conocimientos para que empecemos o continuemos previniendo la muerte materna. Por tradición, la muerte materna se eslabona en 3 demoras y todos las han oído. La demora, que es la decisión cuando decide la persona que está en trabajo de parto con sangrado y al hospital, en qué se moviliza y la atención que le dan en el hospital. Desde nuestro Comité de Seguimiento a la Mortalidad Materna de la FEMECOC, creemos que hacen falta 2 demoras más que nos va a dar el perfil de la prevención. La primera demora sería la anticoncepción. ¿Qué estamos haciendo para que haya anticoncepción en todos los estratos sociales? Pensemos en nuestras adolescentes. ¿Qué tanto estamos promoviendo la anticoncepción o mujeres que tienen riesgo? Y la quinta demora, y sobre eso me gustaría que quedara muy impregnado en todos nosotros, la actitud. Que los médicos nos volvamos o sigamos siendo asertivos, empáticos, generosos con nuestras pacientes. Muchas veces la muerte materna ocurre porque vamos dejando el caso para el siguiente turno. Ojalá que de aquí surjan estas 5 demoras bien selladas en nuestros afectos para que atendamos a nuestras pacientes. Antes de presentarles a nuestros ponentes, vamos a dar una dinámica que quiero presentarles a ustedes. Son unas preguntas que quiero que las contesten a través de su chat y que se las voy a presentar a continuación. Adelante, Ismael. Primera pregunta y se contesta sí o no. ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico de hemorragia obstétrica en base a la situación clínica de cada paciente? ¿Sí o no? Contesta, por favor. Pregunta número 2. Adelante, Ismael, la pregunta número 2. ¿Utilizas el índice de choque en la valoración clínica de la paciente con hemorragia obstétrica? ¿Sí o no? Pasamos a la pregunta número 3. En caso de hemorragia obstétrica, ¿dispones en tu centro de obstetricia, en tu hospital donde trabajas, de traje antichoque no neumático? ¿Sí o no? Pasamos a la pregunta número 4. En caso de hemorragia obstétrica, ¿dispones en tu centro de trabajo de obstetricia de balones intrauterinos? ¿Sí o no? Pasamos a la pregunta número 5.
En controles vasculares por laparotomía en el manejo de la hemorragia obstétrica, la técnica Posadas, además de su utilidad, no afecta la función reproductiva. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Pasamos a la pregunta número 6. En el hospital donde trabajas o donde atiendes tus pacientes, donde vas regularmente, se utiliza el triage obstétrico en la evaluación inicial de cada paciente obstétrica. ¿Sí o no? Y pasamos a la pregunta número 7. En el hospital donde laboras, donde trabajas, ¿cuentan con comité de mortalidad materna? ¿Sí o no? Con esto concluimos esta evaluación muy pequeña con la intención de platicar con ustedes, de que tengamos esta retroalimentación. Terminamos las preguntas y ahora sí me permito presentar a ustedes a nuestros ponentes de esta noche. En primer lugar, al doctor Paulo Omid Treviño, ginecobstetra, con posgrado en oncología mamaria y ginecología, posgrado en educación y calidad en salud, coordinador del grupo de capacitación en salud reproductiva y emergencias obstétricas, el grupo Condeseo, miembro de este comité nuestro del seguimiento de la mortalidad materna y coordinador general de comité de salud materna de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Un médico muy conocido no solamente en México, sino en toda América Latina. Presento a ustedes y las presento en orden de cómo van a ir dando sus pláticas al doctor Alejandro Posadas Nava, médico ginecobstetra con subespecialidad en medicina perinatal, profesor titular del curso teórico práctico para el manejo de la hemorragia obstétrica en el Hospital de Ginecobstetricia número 4 Luis Castelazo Ayala, profesor en el Centro de Educación Médica en Simuladores del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecobstetricia, profesor de posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, autor de la técnica Posadas justamente para el control efectivo de la hemorragia obstétrica y un experto excelente y único de la hemorragia obstétrica. Y presento a ustedes, en el orden de aparición, a la doctora Clementina Sony Trinidad, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de Costa Rica, especialista en ginecobstetricia, egresada del Hospital de México con reconocimiento por la UNAM, certificada por nuestro consejo, recertificada, posgrado en medicina materno-fetal y maestría en ciencias con una especialidad en administración de hospitales y servicios de salud, además de más datos del currículum. Estos son nuestros conferencistas y sus pláticas serán las siguientes y ya a continuación cada uno presentará el que sigue o dará paso al que sigue. El doctor Pablo Omid nos va a contar una historia. Sí, nos va a contar un caso clínico de Mayra, una historia real de morbo y mortalidad, y nos hablará de ella y de las medidas claves y eficaces en el manejo inicial de la hemorragia obstétrica. A continuación, el doctor Alejandro Posadas nos hablará de procedimientos quirúrgicos de alta eficacia en el control de la hemorragia obstétrica y concluimos con la doctora Clementina Sony con una posición gerencial y administrativa de una institución ante la mortalidad materna. De verdad, muchas gracias. Adelante, doctor Paulo Omid. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se está viendo. No, pues muchas gracias al doctor Antonio Peralta y al doctor Celis, primero por la invitación al comité. Y obviamente pues hemos estado muy activos a la Federación Mexicana, de la cual pues pertenezco desde hace 25 años. Y es una modalidad diferente lo que vamos a hacer el día de hoy en la presentación. Yo voy a tener 27 minutos. Esta es la historia de Mayra. Mayra tiene una historia que contarnos y el objetivo es analizar para mejorar. ¿Qué vamos a analizar? Algo de la historia clínica del centro de salud, del expediente clínico y la historia verbal transcrita de la paciente.
Este es el control prenatal de ella. Tiene 23 años, casada, licenciada en nutrición, ejercicio rutinario, triatlón, sin antecedentes patológicos, anticoncepción con hormonales por 18 meses, suspensión por búsqueda de embarazo 4 meses previos a la gestación, embarazo planeado, visita preconcepcional y inicio de ácido fólico por ambos, índice de masa corporal de 24, HIV negativo, tipo IRH o positivo. O sea, es una paciente que planeó pues, embarazarse. En su control gestacional, un adecuado control prenatal, primer visita en la semana 9 de amenorrea, 8 consultas. Después, última consulta prenatal en la semana 38, un embarazo normoevolutivo, vacunación con toxoide tetánico, TDP, influenza estacional por el tiempo en que ella estaba. Se hizo un tamiz de diabetes gestacional que salió negativo en la semana 26, una ultrasonografía en la 21 sin evidencia de alteraciones estructurales, fetometría coincidente, frecuencia cardíaca normal, peso estimado de 440 gramos, placenta de implantación fúndica, líquido amniótico normal. O sea, es de los pacientes que, pues bueno, tuvieron el privilegio de poderse hacer un ultrasonido. Obviamente que las fotos no son de Mayra. Ácido fólico, dosis correcta, hierro, dosis correcta, calcio, dosis correcta. Y el plan decidido era acudir en su vehículo propio, conducido por su esposo, al hospital materno público a 9 kilómetros de su casa. Aquí la pregunta sería, ¿alguien está en desacuerdo que es un embarazo de bajo riesgo? Bueno, pues es un embarazo de bajo riesgo. Esto es la historia que quiere contarnos. Todo el embarazo me sentí muy bien y acudí a todas mis consultas y estudios. De todos estos, solo en una ocasión se pospuso mi revisión para otro día. Por la noche, Mayra se acostó a dormir temprano, dio gracias a la vida antes de recordar las últimas palabras de su doctor al terminar la 8ª consulta del control prenatal hacía una semana. Eres una mujer joven y sana, con un embarazo de evolución normal, tu bebé está bien acomodado, su frecuencia cardíaca está bien, tu pelvis es amplia y ya tienes modificaciones del cuello de la matriz. Te va a ir bien. Al despertar, sintió algo de presión en su pelvis, se levantó, apenas amaneciendo, y sintió que de pronto escurrió un líquido que era abundante y claro entre sus piernas. Despertó a su esposo Miguel diciéndole, ya es hora, se me rompió la fuente. Tomó sus cosas que tenía preparadas y antes de salir de casa dio un último vistazo al cuarto donde estaban la cuna y las cosas, preparadas con modestia, pero ilusión y amor para recibir al bebé. Al llegar al hospital fue el vigilante quien le hizo las primeras preguntas, a quien después de insistir que era importante que la revisaran, la dejó pasar a la sala de espera, pero sola. Se registró en un papel y entregó una copia de su derecho a audiencia. Esperó sentada en una silla azul de plástico durante 2 horas. Estaba tranquila porque su bebé se movía bien. Al fin le tocó pasar a revisión. La joven doctora leyó rápidamente su tarjetón de control prenatal, hizo algunas preguntas y le pidió que pasara al baño, se retirara toda su ropa y se pusiera una bata. En silencio le tomaron la presión arterial, escucharon al bebé, le hicieron una revisión vaginal y le dijo, todo bien, pero te vas a quedar internada porque sí tienes rota la fuente. Al llegar al piso de maternidad, una enfermera la regañó porque ella debía estar en sala de labor. 4 horas después, la volvió a revisar, quien daría indicación del por qué y cómo harían la inducción del trabajo de parto. Firmó una hoja que decía consentimiento informado. Las contracciones iniciaron 2 horas después de la colocación del suero con medicamentos y se emocionó porque pronto vendría el parto. Poco después de oscurecer se sentía cansada, con sed y con hambre, pero no la dejaron tomar agua porque ya tenía trabajo de parto regular. Hubo paso de visita y escuchó a lo lejos que alguien, con voz de autoridad, ordenó que retiraran la inducción de las 2 pacientes. Por la mañana, aún sin medicamentos, tenía más contracciones que eran frecuentes, duraban más y ya provocaban molestia. La revisaron y después de decir, ya trae 5, el feto está bien, la bajaron a labor. Le sorprendió ver la cantidad de pacientes y doctores en un espacio no tan grande, pero parecía que todos ellos sabían muy bien lo que hacían. 1 hora después, un médico ya no tan joven se presentó con ella, le pidió permiso de ser revisada, le explicó que todo iba bien,
que ya tenía 7 centímetros de dilatación y que su bebé ya había descendido a la pelvis, y con una sonrisa amable le preguntó, ¿vas a querer bloqueo? Ella preguntó de qué se trataba, se le explicó y preguntó si tenían dudas. Ella aceptó. Prepararon todo y en unos minutos después el anestesiólogo dijo entusiasta, listo, mija, ya no vas a tener dolor, te dejé catéter por si se necesita. Quizá 2 horas después del mediodía la pasaron a expulsión porque la cabeza estaba ya bien abajo y con dilatación completa. 1 hora después de estar pujando, cuando se le indicaba, por fin logró su parto y pudo escuchar el sonido del llanto vigoroso de Sofía, su hija. Sintió una emoción indescriptible al verla y oírla sana. Olvidó el cansancio, la sed y el hambre y comenzó a soñar la vida con ella. Media hora después, llegó alguien a ayudar que con evidente destreza metió la mano profundamente, extrajo la placenta y dijo, está completa, ahora sí ponle oxi, repara el desgarrito, le quitas el catéter y pones la nota. Ya en su cama 4 de la sala que decía puerperio E, esperando la cena y sintiendo bien sus piernas, notó su abdomen abultado, humedad caliente en sus muslos y el latido rápido y fuerte de su corazón. Pidió que la revisaran. Alguien llegó y al ver el sangrado en la cama y percibirla sudorosa, temblando y agitada, pidió ayuda, comenzó a comprimir su matriz mientras decía, córranle, está chocada. Entre médicos y enfermeras pusieron otro suero, oxígeno y una sonda para medir su orina. Cuando la llevaban de regreso al lugar donde tuvo el parto, para poner un pantalón, unas pinzas y una especie de globo para el sangrado, los detuvo un médico. Ella reconoció la voz de la noche anterior, les dijo, déjense de novedosos, aquí el jefe de la guardia soy yo, pasen al quirófano, le voy a quitar la matriz. En lo que iniciaba la cirugía percibió como ya no estaba desesperada y sintiendo como que se ahogaba. Sintió un profundo sueño, teniendo en mente a Sofía. Cuando despertó estaba con una máscara de oxígeno, varias botellas de suero y en el otro brazo una bolsa con sangre y otras 2 amarillas. Varios aparatos que seguramente medían cómo estaba. Miguel estaba junto a ella. Fueron muy buenos en dejarlo pasar a horas que no eran de visita. Poco a poco se fue recuperando. 2 noches después se acercó un médico a su cama, volvió a reconocer la voz. Te estabas desangrando, te tuve que quitar la matriz, pero estás viva. 2 días después Mayra llegó a su casa con Sofía, la colocó en su cuna, respiró profundamente y dio gracias a Dios por haber encontrado con ese médico que le salvó la vida. Esta es la revisión en donde vamos a analizar el evento, la acción y el protocolo adecuado. Cuando ella dice que le tocó pasar a la paciente, pues hacen un internamiento, lo cual es adecuado por una ruptura de membranas. Y la ruptura de membranas sin trabajo de parto y sin modificaciones cervicales. Esta información también está sacada no solo de su historia, sino del expediente. Y con posibilidad de inicio de trabajo en más de 12 horas, aumenta la posibilidad de infección. Así es que fue un acierto y de acuerdo al protocolo. 4 horas después, la volvió a revisar quien daría indicaciones del por qué y cómo harían la inducción de trabajo de parto. Ingresó a piso sin plan de resolución, solo ingresó y alguien más tomó un plan de resolución 4 horas después. Este se establece 4 horas después de internamiento en un embarazo de término con ruptura, sin modificaciones cervicales y con datos de bienestar fetal. Lo indicado era una maduración cervical previo a la inducción con oxitocina con prostaglandinas. Estuvo en ayuno total y en inducción con oxitocina. Luego se suspende sin un motivo aparente la inducción y se le aplica, en la inducción estaba con 500 mililitros de glucosado en infusión con 5 unidades de oxitocina a 10 gotas por minuto. 28 horas estuvo en ayuno total, 500 mililitros de precarga, fue lo único que recibió con Hartmann previo al bloqueo peridural. Y el protocolo dice que hay que mantener a los pacientes en rehidratación vía oral o intravenoso
para mantener el equilibrio hidroelectrolítico durante el trabajo de parto. El segundo periodo de trabajo de parto duró 60 minutos. Luego vino la atención de parto. No hubo manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que era lo que marcaría el protocolo. El tercer periodo de trabajo de parto duró 30 minutos. Hicieron una extracción manual de la placenta. Cuando estaba indicado primero otro tipo de maniobras para su extracción y la administración de uterotónicos como manejo activo tercer periodo de trabajo de parto, lo cual no se hizo. Van directamente a la extracción manual de la placenta, en donde, según la descripción, es completa. O sea, la placenta estaba completa en eso. La uterocontracción inmediata, sin sangrado activo inmediato. Le retiran el catéter peridural inmediato después del parto y del alumbramiento. Y el protocolo dice que es una paciente de muy alto riesgo, tuvo un expulsivo prolongado, tuvo un tercer periodo de trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto muy largo y tiene un alto riesgo de sangrado o de hemorragia postparto. El catéter debe de mantenerse cuando menos las siguientes 12 horas. En el evento, la paciente se recupera, hay una recuperación aparente, pasa a sala de puerperio fisiológico, cuando el protocolo dice que tiene que tener una vigilancia estrecha con la administración e infusión de oxitóxicos, cosa que no se hizo. Luego viene el evento de la hemorragia severa en sala de puerperio, solicitan ayuda, colocan una segunda vía, oxígeno y sonda de Foley, lo cual es asertivo, va con el protocolo. Pero no existe ningún disparador, ni en el hospital hay integrado un equipo de respuesta inmediata. Y no existe obviamente un disparador para él porque pues no existe. En el evento, la hemorragia severa en sala de puerperio, la acción que hacen es masaje uterino mientras ella estaba ahí. Cuando el protocolo dice que hay que hacer un protocolo de compresión de la aorta abdominal, en ningún momento le colocan el traje antichoque no neumático y el hospital sí contaba con el insumo, no como el 81% de los que contestaron decían que no lo tienen en sus centros hospitalarios. Esta es la compresión de la aorta abdominal. Más que el masaje esté indicado, porque lo que hay que hacer es cerrar la llave. Sabemos muy bien que no es una maniobra sencilla y puede ser molesta, pero su efectividad es muy alta. La identificación, que en el evento hay una identificación de un sangrado severo, identifican que la paciente está en choque y en la acción pues, tiene datos clínicos de choque severo, pero no lo clasifican. Solamente dicen que tiene datos de choque, pero no hay una clasificación y no tienen esquematizado los datos de severidad de un choque, no en sala de labor, no en área de expulsión y no en puerperio. Y en el manejo no utilizan el índice de choque. Esta es la tabla que se utiliza, que ha diseñado FLASOC y que ha validado la Federación Latinoamericana, en donde viene, no me voy a poner a explicar, pero hay muchas tablas, pero esta es una tabla muy útil, muy práctica, porque solamente son datos clínicos. Y siempre se utiliza también el índice de shock, que es muy sencillo. Es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Si es de 0.9 o mayor, es una paciente que está en choque y por supuesto, si es de más de 1.1, 1.2, una paciente que seguramente va a requerir de transfusión de hemoderivados. Hacen un evento que es una reposición masiva de soluciones cristaloides. Administran en total 4 litros de soluciones de Hartmann, administran 4 litros de solución fisiológica a temperatura ambiente y ellos no tienen integrado un protocolo de manejo de reanimación hipotensiva permisiva, que era lo correcto. Lo correcto eran las soluciones que debían calentarse a 37 grados centígrados, porque altos volúmenes de soluciones cristaloides se asocian a coagulopatía dilucional. Este esquema que a todo mundo nos enseñaron, que es el de 3 litros iniciales de cristaloides
y luego 2 litros por cada litro de sangre perdida estimada, ya no se utiliza. Quítenselo de su mente, por favor. Hoy día se utilizan otros, como esa era la reanimación tradicional y está muy relacionada con coagulopatía dilucional. Además, a la paciente le pusieron en total, después del parto, 45 unidades de oxitocina, cuando todos sabemos que esto es una dosis sin duda tóxica y que puede ser también de depresión miocárdica y de contracción de arterias coronarias. En el evento, intención de iniciar maniobras conservadoras del control de la hemorragia posparto en el área de expulsión. Ese era el evento, eso es lo que iba a intentar, pero la acción es que el jefe de guardia ordena que no se intenten y pase directo a quirófano con el plan de una histerectomía obstétrica. El protocolo dice que hay que hacer una reanimación de choque, intentar segunda línea de uterotónicos, no solamente oxitocina, otro, pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal, colocación del balón hidrostático intrauterino y colocación de traje antichoque no neumático. Ninguna de estas se hizo porque el jefe de guardia dio otra indicación. Son técnicas muy sencillas primero de enseñar, de aprender y de ejecutar. Aquí estamos viendo el traje antichoque no neumático colocado en una paciente, el pinzamiento de las arterias uterinas vía vaginal y la colocación de un balón hidrostático intrauterino. O las tres, como en esta paciente. Esta paciente se le puso el traje, se le hizo el pinzamiento y ustedes, si pueden ver, tiene la sonda Foley y el otro es la sonda o el catéter del balón hidrostático intrauterino. Se pueden utilizar las tres técnicas y la colocación del traje. Ahí todavía no estaba colocado, pero después se hizo la colocación. Y esto tiene una tasa de éxito en anatomía uterina muy alto. Después viene el evento bajo anestesia general. Termina la paciente, se hizo la cirugía, la histerectomía, y la paciente termina en una anemia de 6.4 gramos de hemoglobina, con un fibrinógeno de 70 y un lactato de 4. Es una paciente que está en acidosis, está en coagulopatía y en anemia después de la cirugía. Es en una transfusión masiva. 5 paquetes globulares, 5 de plasma y 5 crioprecipidados. Esta acción es adecuada en un protocolo al no contar con un tromboelastógrafo. Se hace también, hacen muy bien el protocolo de transfusión masiva. Hasta aquí termino yo la presentación en el tiempo que se me asignó, porque esta paciente no pasó, de lo más importante es que no se intentan estas maniobras y luego pasa a quirófano directamente a una histerectomía. Ahora yo voy a dejar de compartir con mi pantalla porque el doctor Alejandro Posadas nos va a hablar de qué se le pudo haber hecho a esta paciente previo a una histerectomía. Nos va a hablar acerca de ello. Entonces, yo en este momento voy a dejar de compartir la pantalla. Obviamente al final pues tendremos oportunidad de contestar algunas preguntas que así surgieran, ¿no? Mientras empieza, quiero agradecer mucho a las personas que se han puesto en contacto, a los compañeros médicos. Seguimos con las pláticas. Alejandro, tienes cerrado tu micrófono. Abre tu micrófono. Eso. Adelante. Bien, a continuación vamos a hablar sobre los procedimientos quirúrgicos eficaces para el control de la hemorragia obstétrica. El caso que nos acaba de contar el doctor Paulo Mead fue el caso de Mayra, pero puede ser el caso de Brenda, de Juana, de María, y todos los días suceden este tipo de eventos, de acontecimientos, tanto en instituciones públicas como privadas. Lamentablemente, las acciones, las medidas, los protocolos que se llevan a cabo no siempre son los más adecuados y por lo tanto la muerte materna sigue siendo un problema de salud pública
por los altos índices de mortalidad que tenemos. A ver. Y bien, pues cuando una paciente se maneja en la etapa inicial con la primera línea de manejo, tanto farmacológico como de maniobras inmediatas, que fue el caso de Mayra, y no hay una respuesta adecuada o no hay una utilización adecuada de los recursos, el escenario es como el que vemos en esta fotografía. Una paciente con un sangrado de larga evolución, con una coagulopatía, es evidente el color de la sangre, hemodiluida, y una paciente que lamentablemente falleció secundaria a un choque hipovolémico y a una coagulopatía mixta. Y yo quisiera iniciar la charla haciéndonos estos cuestionamientos que vemos aquí en la pantalla. ¿Por qué debo detener el sangrado inmediatamente? ¿Alguna vez se han ustedes hecho esa pregunta cuando una paciente sangra? ¿Por qué debemos de actuar con rapidez, con prontitud? Porque la morbilidad y la mortalidad de una paciente que sangra está asociada con la cantidad de pérdida sanguínea. Mayor volumen, peor pronóstico. La duración de la acidosis metabólica asociada a la hipoperfusión está relacionada con mal pronóstico. Y detener el sangrado no implica necesariamente resolver el problema etiológico. Hay que echar mano de maniobras y procedimientos que controlen el sangrado para posteriormente planear la resolución definitiva. ¿Por qué debemos detenerlo? Porque todo sangrado continuo termina en una coagulopatía inevitablemente. Se pierden todos los hemocomponentes, en donde los factores de coagulación y el fibrinógeno en particular es el que más se pierde, porque su morbimortalidad está determinada por las complicaciones clínicas que son la acidosis metabólica, la coagulopatía, la falla multiorgánica, y lamentablemente, llegando a esa situación, pueden morir las pacientes. Aquí podemos apreciar cuando un sangrado continuo, masivo, no logras controlarlo, inevitablemente se presentará la triada letal, que lamentablemente cuando esto sucede, la mortalidad es muy alta, alrededor de un 90%, y esto es resultado de un sangrado no controlado. ¿Y por qué sangra tanto la paciente obstétrica? ¿Por qué se deteriora tan rápidamente? Veamos en esta imagen, la irrigación del útero viene dada principalmente por dos vasos, la arteria ovárica, que es rama directa de la aorta, en donde perfunde el 20% del flujo sanguíneo, y la arteria uterina, que en el 60% es rama de la hipogástrica, perfunde el 80%. Pero veamos en el recuadro de la derecha, el flujo sanguíneo uterino es de 500 a 700 mililitros por minuto en cada arteria uterina. Es decir, de 1000 a 1400 mililitros por minuto en una mujer gestante en un tercer trimestre. Por lo tanto, esos volúmenes conllevan a que una mujer que sangra y no controlas con rapidez pierda volúmenes extraordinariamente significativos que van a poner en peligro su vida. Mucho hablamos de si evaluamos los factores de riesgo, si es de bajo riesgo la paciente o de alto riesgo y qué va a pasar. Bueno, la literatura médica, la evidencia médica dice que solamente de las mujeres en donde se valoran los factores de riesgo, solamente predice al 40% de mujeres. El 60% de mujeres que sangran, es decir, 2/3, no tiene ningún factor de riesgo. Son pacientes sanas, con embarazos normoevolutivos, lo cual nos lleva a afirmar que cualquier paciente embarazada en un parto vía abdominal o vía vaginal, la paciente tiene riesgo de sangrar en cualquier momento, siendo una paciente sana. Indiscutiblemente. Mujeres que sangran y que no controlamos con rapidez, el porcentaje de pacientes que terminan en histerectomía es muy alto. ¿Por qué? Porque el médico que está atendiendo al paciente y no aplicó medidas adecuadas y oportunas, conlleva que la paciente siga sangrando y lamentablemente terminará en una histerectomía y en algunos de estos casos en muerte. La hemorragia obstétrica se relaciona indiscutiblemente con la vía de nacimiento. Es 3 veces más alto cuando el producto de la concepción nace por cesárea y 4 veces más cuando es una cesárea de urgencia.
hoy en día esa epidemia de cesáreas que hay en todo el mundo nos debe hacer reflexionar que nos exponemos y exponemos a estas pacientes a mayor incidencia de sangrados. Y lamentablemente para muchos colegas, cuando una paciente está sangrando y no cede con el manejo de primera línea, su única alternativa es una histerectomía. ¿Por qué? Porque hay subutilización de métodos conservadores para evitar esa histerectomía, como son las ligaduras vasculares, suturas compresivas, embolizaciones, pero esto es asociado a que muchas veces no tuvimos la oportunidad de haber sido capacitados durante nuestra formación como residentes. Y eso nos lleva a tener mi última alternativa como histerectomía. En un momento dado, ese paradigma de decir, ¿le hago histerectomía o no? Porque la paciente es muy joven, no es su primer bebé, lo lleva a tener una demora más significativa. La paciente sigue sangrando y por lo tanto se va a complicar. De tal suerte que cuando están en esta postura, se mantiene el personal médico en decisiones inoportunas, procedimientos inadecuados, se traduce en pérdida de tiempo y una paciente que solo se complica. En esta línea de tiempo podemos ejemplificar las principales causas de la hemorragia en el posparto, que todos lo conocemos como las famosas 4 Ts, en donde la principal es la atonía uterina, que es la responsable del 80%. Y los problemas de trombina, solo un 1%, pero en función del tiempo, cuando transcurra ese tiempo sin lograr controlar ese sangrado, el problema de coagulación va a ser un problema mayor, en donde la paciente ya chocada con una coagulopatía, difícilmente la vamos a rescatar. Es muy importante que analicemos que la evidencia médica establece que una paciente, cuando llevamos con ella 30 minutos sin controlar el sangrado, traduce que ya las maniobras y los procedimientos que hemos ido no han sido efectivos y hay una demora muy significativa. El pronóstico de esa paciente es malo. Cuando tenemos 30 minutos sin control del sangrado, solo tenemos un 50% de probabilidades de salvarle la vida porque la paciente empieza a deteriorarse rápidamente. De tal manera que la literatura médica establece que a los 20 minutos, cuando una paciente ya la sometimos al tratamiento farmacológico escalonado con la secuencia correcta y las maniobras iniciales sin controlar el sangrado, no hay respuesta a los 20 minutos en base a la farmacología de los medicamentos, debemos someter a esta paciente a un procedimiento quirúrgico. Una laparotomía exploradora, en donde la opción terapéutica será la que nosotros dominemos y controlemos. Aquí resumimos en esta tabla todo el tratamiento de la hemorragia posparto, desde el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto como preventivo, todos los uterotónicos en una secuencia correcta, fármacos que mejoran la coagulación como el ácido tranexámico y el fibrinógeno, que son excelentes alternativas, y todo esto se va haciendo simultáneamente, al mismo tiempo con las maniobras de utilización de pinzamientos vaginales, balones hidrostáticos, compresión uterina, para tratar de contener el problema de la manera más rápida posible. Por eso se hacen simultáneamente. Si a los 20 minutos no hay respuesta, el siguiente paso es entrar a una laparotomía exploradora para aplicar el procedimiento quirúrgico, sean suturas compresivas, ligaduras vasculares o una histerectomía si la paciente lo amerita. Pero debemos de establecer cuándo la paciente es candidata a una histerectomía, no como el procedimiento de primera elección cuando una paciente está sangrando. La literatura tanto nacional como mundial recomienda que cuando los uterotónicos fallan, se debe realizar una laparotomía, en donde el procedimiento que hagamos es en base a nuestra experiencia, a la capacitación que nosotros tengamos. Y antes de continuar esta charla, quiero hacer un paréntesis aquí. Creo yo, tengo muchos años entrenando, capacitando cientos de residentes, de médicos residentes, cientos de médicos especialistas en diferentes lados. Y cuando uno enseña, aprende cada día más. Y en el camino vas aprendiendo y dándote cuenta que no es hacer que una persona repita 100 veces un procedimiento, porque yo le digo a mis residentes, si meto al señor que vende chicles afuera del hospital y le pongo a que me enseñe 50 veces un procedimiento, va a aprender a hacerlo. Pero el objetivo es que sepamos cómo actuar con oportunidad, cómo hacer las cosas para que sean exitosas y tener buenos resultados. De ahí que yo les pongo esta frase en la pantalla. Debemos tener una ruta para saber qué camino seguir. ¿Y qué es una ruta? Es el recorrido que se sigue para alcanzar un objetivo o llegar a una meta. Y si hablamos de una ruta crítica,
puede tratarse de un momento o de un resultado oportuno de aquello vinculado con una crisis. Y si hablamos de ruta crítica, entonces es un método que se empleará para calcular los tiempos, la planeación de un proyecto X. Podemos hablar en el área administrativa, desde donde se hace la planeación, la implementación, la evaluación y la retroalimentación, pero podemos también ejemplificarlo. Simplemente, si nosotros tenemos interés de viajar en nuestra ciudad o en el país a algún lugar X, no vamos a agarrar y pararme en una vía, en un camino, y caminar sin ningún rumbo, porque yo me voy a perder, no voy a saber a dónde me dirijo, o puedo dar una vuelta muy larga, de tal manera que lo ideal es trazar siempre una ruta que me lleve del punto A al punto B, y que esa ruta sea la ruta más sencilla, directa, rápida, para conseguir el objetivo o la meta que yo tengo. Si yo no tengo trazada una ruta, podré estar parado en un dilema como esto que vemos en la imagen. ¿Qué rumbo tomo? ¿Qué camino tomo? No saber qué camino tomar y la probabilidad de que el camino que yo tome sea equivocado y por lo tanto traiga resultados catastróficos, eso es muy probable. Así como lo ejemplificamos en el área administrativa y en una ruta de camino que queramos seguir, se aplica perfectamente a una paciente que está sangrando. Y esta imagen habla por sí sola. Una paciente que empieza a sangrar súbitamente, ¿qué es lo que sucede cuando una paciente sangra demasiado? Lo primero que sucede, pánico en quien esté junto de ella, porque no sabe de dónde está sangrando, cuál es el problema y sabe que el sangrado puede ser catastrófico y puede llevar a la muerte. Si nosotros estamos, como vemos en la imagen de arriba, en un lugar donde no sé qué camino tomar, es ahí en donde empieza el problema de una atención inadecuada e inoportuna para la paciente, dejo pasar tiempo que es valioso y la paciente se me puede complicar, en donde solamente veremos una evolución tórpida con un deterioro. De tal suerte que en tantos años que tengo de entrenar a médicos, buscando la manera de hacerlo lo más rápido posible, la forma más efectiva y que quede en su mente, en su cerebro, registrado ese nuevo concepto de cómo manejar una paciente que está sangrando. Entonces establecí y diseñé este modelo de una topografía anatómica en la pelvis femenina para que topográficamente ubiques de dónde sangra y qué es lo que tengo que hacer. Si ustedes se dan cuenta ahí, lo divido por sectores, sector 1, sector 2 y sector 3. El sector 1 involucra el cuerpo uterino, pero sin el cérvix. Veamos la línea que divide ahí. Solo todas las patologías que afecten el cuerpo uterino es el sector 1. El sector 2 está dado por el cérvix y el tercio superior de vagina. Y el sector 3, los 2 tercios restantes de vagina y el perine. Pero analicemos la irrigación. El cuerpo uterino del sector 1 está irrigado por la arteria uterina y las arterias ováricas. El sector 2 por las ramas cervicales de la uterina, las ramas vaginales. Pero en esa zona, todos esos vasos que confluyen ahí, si se dan cuenta, las flechas azules lo marcan, se comunican tanto de arriba hacia abajo. Y hacia abajo son las arterias vaginales y las arterias pudendas, principalmente las que dan esa irrigación. Si nosotros cuando estamos ante una paciente que sangra, inmediatamente en nuestro cerebro establecemos esta anatomía topográfica, de dónde sangra y qué parte la está irrigando, podré decidir y establecer con oportunidad qué debo hacerle a esa paciente. ¿Cuáles son los problemas que afectan al sector 1? La atonía uterina, la placenta creta o la ruptura uterina en un momento dado. El sector 2, la placenta previa, puede ser con o sin acretismo, el acretismo, el incretismo, los embarazos en las cicatrices uterinas previas o el embarazo cervical y en un momento dado desgarros de cervix pueden presentarse en esta zona. El sector 3, donde se van a llevar a cabo situaciones o problemas como desgarros posteriores a un parto, a un desgarro por un parto precipitado, una episiotomía que se prolonga, o un parto instrumentado que puede llevar a ese problema. Esta es la topografía que todo ginecobstetra y la anatomía básica que todo médico ginecobstetra debemos de tener en mente para actuar con rapidez, hacer una ruta como la que establecimos en la parte de la diapositiva anterior. Y a mis residentes siempre les digo, hay que conectar el GPS para hacer la ruta lo más rápido posible y actuar con rapidez. Entonces aquí analizamos de esos sectores anatómicos, cuáles son las patologías y cuáles son las técnicas quirúrgicas que yo voy a utilizar para resolver el problema en base al origen del sangrado. Si es mi sector 1, donde son las arterias uterinas y las arterias ováricas, que la principal causa es la atonía, la ruptura uterina o el acretismo
local, focal de esta patología, la técnica Posadas es un excelente procedimiento con el cual desarterializamos el útero, lo llevamos a una mínima perfusión y controlamos el problema. También las suturas compresivas, el balón de Bacri y la embolización cuando se cuenta con el recurso. En el sector 2, cuando está involucrado el cérvix, ya hay ramas cervicales, hay ramas de las vaginales y algunas ramas de las pudendas y todo ese plexo colpouterino que se comunica. Ahí las patologías que se presentan, solamente cuando es una placenta previa sin acretismo, podemos usar técnica posada. Si hubiera un acretismo, se tiene que evaluar en momento dado una ligadura de hipogástricas o una histerectomía. Hay quienes establecen que un sándwich de un balón con una sutura compresiva puede ayudar en el sangrado cervical, un tanto riesgoso, y es la experiencia. Cuando tenemos una placenta increta e hipercreta, lo que está indicado es una histerectomía. Y si nosotros tenemos el conocimiento quirúrgico de hacer ligadura hipogástrica, reducimos el flujo sanguíneo un 80%, nos permite hacer una cirugía con un sangrado de menor cantidad y por lo tanto mejorar el pronóstico de la paciente. El plegado uterino es un procedimiento que el doctor Palacio Jaraquemada hace, es reseca la parte donde está la placenta increta o percreta, reseca la parte del útero con todo y placenta y reconstruye el útero. Él reporta excelentes resultados con ese procedimiento. Y en la parte final, cuando el sangrado es en vagina o perine, debemos buscar disecar el vaso que esté sangrando, porque ahí hay vasos sanguíneos que vienen de las ramas intestinales, mesentéricas, epigástricas. Entonces, aquí tenemos que buscar disecar o en un momento dado ligar las hipogástricas, que de ahí emerge la arteria pudenda que irriga principalmente este terreno. Me interesa que les quede muy claro esto. Vuelvo a insistir, entre más enseñamos, aprendemos. Veamos la anatomía en esta zona. El pedículo colpouterino está dado a nivel del cérvix por todos los vasos bilaterales de las ramas cervicales, de las ramas vaginales y algunas de las pudendas. En los dos lados, algunas ramas de las vesicales, de las rectales, confluyen a esta zona. Y cuando hay una inserción anómala en esta zona, esos vasos aumentan su calibre de manera muy significativa, lo cual conlleva a que en esta zona haya un flujo extremadamente alto. Y si no sabemos controlar la hemostasia en este lugar, podemos venir de una histerectomía de arriba hacia abajo, y cuando llegamos ahí, ese es el caos y el problema donde se complica el paciente, sangra demasiado. En esta arteriografía podemos apreciar aquí cómo estas ramas de las uterinas, de las vaginales, se hace aquí una madeja aquí en donde todos esos vasos confluyen, y obviamente en la gestación se incrementa el calibre, y en la inserción anómala de placenta como es increta y hipercreta se multiplica el calibre y el flujo sanguíneo es en donde se lleva el problema. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a esa zona que tenemos una inserción placentaria en el cérvix, debemos buscar una disección, despegar la vejiga lo más que podamos para acercarnos a la parte del tercio superior de vagina, en donde se acerca con el cérvix, y poder localizar estos tres vasos principales en el radio de las 3, 9 y 12 para ligar esos vasos, bloquear el flujo sanguíneo de todo ese segmento colpouterino. Y aquí en esta representación esquemática anatómica vemos esos brazos de grueso calibre que llevan una irrigación muy importante. Y aquí en esta imagen podemos apreciar cuando hay esa inserción de una increta o percreta hacia vejiga, estos vasos son de muy alto calibre, de muy alto flujo sanguíneo. Disecamos la vejiga hasta llegar a cérvix, tercio superior de vagina, ligamos estos tres vasos en ese orden como les comenté, y cuando nosotros hacemos una hemostasia local en esta zona, podemos controlar hasta un 70% de un sangrado en una cesárea histerectomía cuando está involucrada la parte cervical. ¿Sí? La terapia quirúrgica de tal suerte se divide en 4 grupos. Ya habló el doctor Mi de los taponamientos a través de los balones hidrostáticos, la compresión que hace a través de las suturas compresivas, la disminución de flujo sanguíneo a través de suturas vasculares, y el tratamiento radical como última elección siempre u opción, la histerectomía, si nosotros nos capacitamos en procedimientos conservadores. Las suturas vasculares compresivas, son suturas que ya tienen su tiempo descritas. La primera fue por Vilich en el 95. Hoy en día existen más de 40 suturas compresivas. Todas tienen el mismo propósito y objetivo para preservar el útero, preservar la fertilidad y ser un procedimiento conservador. Creo yo que no necesitamos aprendernos las 40. De los procedimientos más comunes es la de Vilich y la de Hyman. La condición de Vilich es que requerimos una histerotomía
para poder hacer el procedimiento, y en la de Hyman, con o sin histerotomía, podemos hacer la compresión y resolver el problema cuando hay indicación de una sutura compresiva. Desde mi punto de vista, es el procedimiento de las suturas compresivas más rápido, sencillo y efectivo para resolver, lograr poner los tirantes al útero, comprimir todos los vasos y bloquear el sangrado. El Royal College nos recomienda que todo obstetra debemos estar familiarizados y dominar una técnica quirúrgica de compresión uterina. La embolización arterial, cuando contemos con el recurso, no en todos lados lo contemos, pero aquí se ve muy interesante cómo embolizan una arteria, desaparece todo el flujo de la arteria ilíaca interna, y qué interesante porque bloqueas el flujo sanguíneo. Si no contamos con la embolización arterial, pero nosotros tenemos capacidad y adiestramiento quirúrgico para ligaduras vasculares, el ligar un vaso sanguíneo anatómicamente ubicado en el sitio que nos interesa, tenemos los mismos resultados de una embolización arterial. De tal suerte que las ligaduras vasculares, la más antigua que existe es la ligadura de hipogástricas desde 1894, solo que es un procedimiento que en un principio se creyó que resolvía todo. Hoy en día sabemos que solo reduce 50% de flujo sanguíneo y 80% de presión sanguínea. Debemos continuar con otros procedimientos porque la probabilidad de que la paciente siga sangrando es alta. Las de las ligaduras de arterias uterinas y ováricas. Aquí vemos la historia desde O'Leary desde 1966, Urilnikov 79, Ábrago 94 y Posadas en el 2007. La técnica Posadas es un procedimiento que hizo un análisis de estos 4 procedimientos, se analiza cuál es la vía más rápida y sencilla, efectiva para resolver, y concluimos cómo abordar el procedimiento en este tipo de casos. Las hipogástricas requeremos un entrenamiento especial. Aprender a hacer ligadura hipogástrica se aprende en los pacientes. No hay una charla o una película que nos permita aprender ello. Por lo tanto, es un procedimiento que no todo el mundo lamentablemente dominamos. Además, debemos de saber que hay 3 anastomosis funcionales colaterales, que son las arterias iliolumbares, descienden directamente de la aorta y se anastomosa con la arteria lumbar con la iliolumbar. La arteria sacra media se anastomosa con la sacra lateral, ¿sí? Y la arteria hemorroidal superior se anastomosa con la hemorroidal media. Por eso es que cuando ocluyes la hipogástrica, estos 3 vasos envían un flujo sanguíneo cuando está cerrado el flujo de esta zona y se vuelve a revascular en este apartado. Los 4 procedimientos de suturas vasculares a nivel uterino, que son O'Leary, Surelnikov y Ábrago, el objetivo es llevar a ese útero a una mínima perfusión, bloqueando los pedículos uterinos, solamente que hay que hacer disecciones vasculares, hay que ligar áreas donde no son necesarias, el infundíbulo pélvico, el ligamento várico. En Ábrago hay que ir esperando tiempos y todo esto hace que se pierda tiempo, que se liguen estructuras innecesarias. Entonces, en el procedimiento de la técnica Posada se eliminan esos tiempos que restan oportunidad de hacer con más rapidez el control y mejorar el pronóstico. La técnica Posadas, en una serie de 750 casos que hicimos en el Hospital Luis Cartelazo Ayala, nos da un éxito del 95 al 100%. Es tan sencillo como exteriorizar el útero, ligar las arterias uterinas por la cara posterior, visualizar la rama terminal de la arteria ovárica y ligarla. A veces es más de una rama, hay que ligar cada una de ellas, que vemos que se dirige hacia el cuerpo uterino para ocluirlas con catgut crómico del 0 y la arteria uterina con bicril del 1. Cuando nosotros desarterializamos el útero, bloqueamos los 4 vasos, llevamos a un útero a una mínima perfusión, y aquí vemos un útero con técnica Posadas como está isquémico, sin sangrado, cuando esta paciente tenía un sangrado secundario, un acretismo focal, y se resolvió sin ningún problema. Es un procedimiento fácil, seguro, de baja complejidad. Solo la recomendación es un abordaje por la cara posterior del útero. Este artículo se publicó en la revista de ginecología en septiembre de 2019, en donde hablamos del control de la hemorragia obstétrica mediante ligadura de arterias uterinas, experiencia de 7 años. Fueron 750 casos en el Hospital Luis Cartelazo Ayala. En este trabajo pusimos una tabla en donde comparamos todos los procedimientos. O'Leary tiene publicaciones desde el 69 y tiene 3, la última hasta el 95. Vemos el número de casos que han publicado. El que más había publicado en su momento era O'Leary con 265 casos. La publicación de Posadas es con 750 casos. El tiempo que se manejó nadie lo midió. El procedimiento lo medimos, son de 4 a 6 minutos con un éxito del 96.4% y un procedimiento absolutamente efectivo. Si visualizamos este artículo vamos a encontrar mucha información. Son procedimientos
que se recomiendan tanto en nuestras guías de práctica clínica como en la literatura mundial. Que entendamos anatómicamente la irrigación del útero para establecer de dónde sangra, cuáles son los pasos a seguir, mi ruta a seguir, planeada, organizada en el sector 1, sector 2 y qué procedimiento para resolver con rapidez la hemorragia. Cuando ligamos las arterias hipogástricas, es muy importante que sepamos que si ligamos el tronco anterior de la hipogástrica, vamos a tener mejores resultados que si ligamos todo el tronco de la hipogástrica, porque si ligamos el tronco anterior aquí ya evitamos la anastomosis de la iliolumbar y de la sacra media para poder bloquear menor el flujo hacia ese útero. En un momento dado, cuando nosotros estemos en una cirugía y se presenta un sangrado espontáneo, súbito, importante y que a veces no nos permite visualizar de dónde está sangrando, un control sencillo primario es la compresión aórtica interna. Solamente tienen que palpar a nivel del promontorio en dónde se encuentra la aorta, pones una compresa sobre la aorta, la comprimes con tu puño, con todas tus fuerzas, es muy sencillo y muy rápido y vas a bloquear el flujo hacia todas las extremidades y todo el hueco pélvico. Tienes 45 minutos con el bloqueo de toda la irrigación hacia el hueco pélvico y hacia los miembros pélvicos sin que haya una consecuencia, tiempo suficiente para pedir ayuda y poder resolver el problema. Si nuestras habilidades quirúrgicas nos permiten y ya conociendo anatomía, disecas la aorta en ese mismo sitio del promontorio y la ligas de manera temporal con una cinta umbilical, una cinta de las compresas, la atas y la pinzas temporalmente en lugar del puño para mantener el control. Esto depende de la habilidad y el entrenamiento quirúrgico, pero es un procedimiento rápido y sencillo para resolver. ¿Qué es la histerectomía? Cuando el procedimiento o la patología nos lleva de primera intención a hacer una histerectomía, hay que hacerlo sin pensar. La histerectomía puede ser total o subtotal, solamente que hay que hacerlo a tiempo cuando sea necesario, porque si todavía estamos pensando en esa paciente que no responde a mis medidas iniciales, que sigue sangrando y no lo resuelvo, solamente veré una paciente que se complica. Y cuando nosotros manejamos procedimientos conservadores, yo estoy de acuerdo con esta publicación del Hospital Militar, que la histerectomía debe ser el último recurso de tratamiento en la hemorragia obstétrica. No olvidemos que es una emergencia, que requerimos muchas manos, para lo cual requerimos siempre trabajar en equipo. Y está perfectamente demostrado que el trabajo en equipo a través de los equipos de respuesta multidisciplinaria de respuesta inmediata nos permite una atención bien definida, permite una actuación rápida, secuencial, que evita omisiones y conflictos de estrategias que pueden ocurrir en situaciones de estrés, como es la hemorragia. Esa es una de las principales acciones importantes. ¿Qué ha pasado con la mortalidad materna? ¿En qué hemos fallado? Todo el mundo estamos centrados en la atención del paciente y cuando no están integrados los equipos de respuesta inmediata, hasta en la gestión que tenemos que hacer en la intención, permitimos que todo se alinee mientras estamos perdiendo tiempo, se alinean los factores de riesgo, los errores. A veces actuamos con oportunidad y pescamos a la paciente antes que se deteriore y quedamos en una cuasifalla. A veces, lamentablemente, o termina en una histerectomía o pierde la vida porque permitimos que todo esto se alinee. Me interesa que este mensaje nos lo llevemos a casa. El ABC del tratamiento inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como medida A? Detenga la hemorragia de la manera más sencilla que se pueda. Pinzamiento vaginal, compresión de arterias uterinas, reponga el volumen, más de una vía permeable, restaure el coágulo, hemocomponentes y pido ayuda. Esto se hace simultáneamente. Una vez que tengo ayuda y he controlado de manera temporal el sangrado, ahora sí planifico, hago mi ruta que debo seguir en base al origen del sangrado para realizar una hemostasia definitiva y exitosa en mi paciente complicado. Debemos de echar mano de lo que tengamos al alcance. Lo importante es detener la hemorragia de una manera sencilla, pero eficaz para evitar que se deteriore mi paciente. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar el pronóstico de nuestras pacientes? El pronóstico es totalmente proporcional a la prontitud y efectividad del manejo para detener el sangrado. De tal suerte que las acciones sencillas, rápidas y efectivas demostradas con evidencia médica es lo que debemos echar mano y siempre actuar con medicina basada en evidencia, lo que hemos demostrado que es útil, que funciona, solamente que a veces no hemos tenido la oportunidad de conocer. Debe quedarnos claro, cada unidad médica, cada institución debe establecer protocolos locales de manejo para las emergencias obstétricas en base a su capacidad resolutiva, en base a sus recursos. No pueden ponerse los mismos protocolos en todos lados porque cada institución, cada organización tiene capacidades diferentes. Como conclusiones, la histerectomía como única alternativa quirúrgica creo que no es la opción.
desde que hemos entrenado a mis residentes y en el hospital, cada vez hacemos menos histerectomías. No recuerdo cuándo fue la última que hayamos hecho. Los procedimientos conservadores resuelven. Es esencial detener en forma precoz y efectiva el sangrado para evitar la coagulopatía, con decisiones oportunas y procedimientos adecuados, pero sobre todo un entrenamiento periódico para mantener la habilidad en estos casos. Siempre se debe tener la capacidad de un manejo adecuado con rapidez, eligiendo el método ideal para cada paciente. El procedimiento quirúrgico requiere que tengamos conocimiento de la anatomía para que el resultado sea exitoso y con un propósito de evitar complicaciones. Requerimos un entrenamiento periódico. Este trabajo aquí publicaron en un uso de simuladores en unos residentes, en donde se generó un escenario de hemorragia posparto para evaluar las deficiencias y el rendimiento de los residentes. Fueron 40 residentes de 3 instituciones que experimentaron la capacitación en una simulación. Al hacer la evaluación, resultó que la mayoría fue incapaz de corregir la hemorragia en 5 minutos, que también la mitad de los participantes tuvieron por lo menos un error, ya sea en la dosis o en la ruta o en los medicamentos que solicitaron. Siempre quienes nos dedicamos a capacitar y hacemos simulación, nos damos cuenta que cuando hacemos el primer ejercicio hay muchas fallas. Y después de hacer la capacitación, volvemos a hacer la simulación y vemos que se han corregido todas esas deficiencias y nos permite mantenernos de manera efectiva. Entonces, la capacitación es la única alternativa para poder obtener estos recursos adicionales que son muy sencillos y rápidos y para salvar miles de vidas a las pacientes que se complican. Y esta frase de Oki Kama que dice, la calidad inicia con la capacitación, sigue con la capacitación y se mantiene con la capacitación. Debemos entender y darnos cuenta que la capacitación es indispensable. Y esta imagen nos permite establecer aquí que un buen cirujano es el que sabe operar, pero un mejor cirujano es el que sabe cuándo operar, pero es todavía un mejor cirujano el que sabe cuándo no se debe operar a un paciente. Esto habla de la pericia, la capacidad y el conocimiento. Bueno, yo cerraría mi charla con esta frase del genio del siglo XX, Albert Einstein, que nos dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Debemos el ser humano de tener la capacidad de lo que aprendimos algún día y que no funciona, modificarlo, ser capaces de tener un reaprendizaje, modificar lo que aprendimos en nuestra residencia en algún momento, reaprender opciones nuevas que nos permitan poder resolver un problema tan serio como es la hemorragia obstétrica, que nos lleva a una gran alta tasa de mortalidad. En estas ligas de YouTube pueden observar videos de las técnicas que les presenté para poder aportar a sus conocimientos. Gracias. Doctor Posadas, muchas gracias, de verdad, excelente su participación. Y a continuación la doctora Clementina Sony nos platicará la perspectiva desde el aspecto gerencial. ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Por qué hablamos que la muerte materna o estos casos se dan con mucha frecuencia en hospitales donde aparentemente contamos con todo? Adelante, doctora Sony. Sí, buenas noches. Yo no sé si alcanzan ya a ver la presentación. Sí. Okay. Hazla más grande, nada más. Sí. Está bien, ahí está perfecto. Gracias. Buenas noches a todos. Antes quiero agradecer al doctor Cuauhtémoc Celis por la invitación al Comité de Mortalidad, al doctor Antonio Peralta y a mis compañeros. Bueno, en caso Mayra, en una línea del tiempo, pues como ya comentaron, es una paciente con control prenatal adecuado, embarazo de bajo riesgo, embarazo de término con condiciones favorables para un parto autóxico, con ruptura espontánea de membranas y con un líquido de características normales. Posteriormente ingresa a el hospital. Dentro de la norma oficial mexicana 007 del embarazo y parto y puerperio hay un punto importante, el derecho de las mujeres para la atención digna, de calidad, con pertinencia cultural y respeto a su autonomía. Es muy importante dar información a la paciente, a los familiares. Esto contribuye al mejor desarrollo del proceso asistencial. También es de mucha importancia registrar en un expediente clínico todo el proceso, desde su ingreso, su estancia, cirugías, complicaciones y de su egreso. Todo tiene que estar bien requisitado en un expediente clínico, que es una herramienta de uso obligatorio para el personal del área de la salud, de los servidores públicos, social y privado. Es un instrumento de gran relevancia
para llevar el efecto de derecho en la protección en la salud. Es un instrumento de defensa ante un problema médico legal. También es importante apegarnos a normatividad. Tenemos la norma oficial mexicana también 006 para la práctica de la anestesiología. Hay que tener consentimientos informados, debemos de otorgar información completa con los riesgos, beneficios esperados para las pacientes. Ya como comentó el doctor Posadas, tenemos que tener las guías de práctica clínica a la mano. Estas son recomendaciones basadas en evidencias y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas con el objetivo de optimizar la atención en las pacientes. Cada hospital tiene que tener con sus procesos de atención, protocolos de manejo y de acuerdo a los diagnósticos situacionales de cada institución. Se debe de contar con un triaje obstétrico. El triaje obstétrico pues es una herramienta importante, es un protocolo de atención de primer contacto en emergencia obstétrica, el cual tiene como propósito clasificar la situación de gravedad de los pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o bien la vitalidad de un órgano dentro de un lapso terapéutico establecido. De tal forma que el triaje obstétrico es un filtro rápido y eficiente que permite identificar las situaciones realmente urgentes que requieren la acción inmediata, que posteriormente llamado ERIO para la atención y resolución de la emergencia obstétrica. Es una clasificación, debemos de tener un checklist, un registro para posteriormente monitorear este tipo de herramienta. También es importante contar con un partograma en el expediente para el registro objetivo y sistematizado del trabajo de parto. Nos permite la vigilancia permanente y adecuada del trabajo de parto. Es una estrategia para garantizar la disminución de los riesgos y la oportunidad para brindar el acompañamiento y la atención humanizada que la mujer gestante requiere. Además, el registro objetivo y sistematizado del trabajo de parto es una fuente de la información para el análisis y la toma de decisiones. De tal forma que aproximadamente el 85% de todos los embarazos son embarazos no complicados y aproximadamente un 15% de estos embarazos se pudieran complicar. También de este 15% podemos tener un 7% que presenta enfermedades que amenazan a la vida y un 2% que puede agravar la paciente y tener consecuencias fatales como una muerte materna. Entonces, un hospital pues debe de tener una estructura bien organizada, en donde se cuente con un filtro, que es un triaje obstétrico, un equipo de respuesta inmediata con personal calificado de diferentes especialidades, apego a la normatividad, guías de práctica clínica y también debemos de tener un comité que deberá sesionar cada mes, cuando menos, cada mes, y de preferencia sesionar no nada más las muertes maternas, sino también las pacientes extremadamente graves. El objetivo del comité es centralizar en las mejores, es centralizar en las mejoras. Pudiera haber factores de competencia del personal, faltante de insumos, recurso humano o actitud negativa, y puede ser esta por sobresaturación de trabajo. El comité emite recomendaciones focalizadas y no es punitivo. Se debe de analizar las pacientes con extremada gravedad, incorporar a las sesiones del comité toda morbilidad obstétrica grave, sobre todo llevar un registro en cada uno de nuestros hospitales. Y bueno, como comentó el doctor Peralta, existen varias demoras ya bien identificadas y cómo la demora 2, 3 y 4 impacta en la mortalidad materna por la demora en el reconocimiento de los signos de alarma, traslado
demoran el traslado al centro asistencial, demoran la atención en el establecimiento sanitario, y una quinta demora, que es la actitud. Esta actitud, pues, ha venido cada día presentándose más, y bueno, y ha impactado en la salud materna. Es importante contar con una infraestructura idónea, porque pues la sobresaturación de pacientes, la gran cantidad de trabajo, también eso hace que no estemos trabajando en condiciones aceptables y dignas en nuestra área, a pesar de que la obstetricia pues es una especialidad muy crítica, muy riesgosa, muy respetada, y la sobresaturación pues hace que no se apegue a normatividad y no lleven a cabo los procesos y protocolos como debiera de ser. También, aparte del recurso de la infraestructura, debemos de contar recursos materiales y recursos humanos. Si no tenemos una o la otra, difícilmente podemos trabajar en forma conjunta. Entonces, es indispensable contar con recurso humano las 24 horas del día y los 365 días del año. En un hospital de la República consiguieron unos equipos que costaron varios millones de pesos para una especie de telemedicina donde se comunicaban con primero o segundo nivel de atención, y en estos hospitales grandes, de tal forma que estos equipos los compraron para las pacientes embarazadas graves y poder otorgar el tratamiento adecuado y hacer medidas, estrategias para que el apoyo fuera de forma inmediata. Más sin embargo, este estado continúa en los primeros lugares, y pues nos damos cuenta que la actitud no la compramos ni en el Oxxo, ni en Soriana, ni en Walmart, ni en ninguno de esos establecimientos. La actitud es un comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Es un valor personal. Los invito a tratar de tener una actitud positiva en la vida frente a nuestras pacientes. Nuestras pacientes nos las van a agradecer. Entonces, todo es un proceso de atención en la salud materna, en donde hay procesos, protocolos, en donde hay servicios con alta calidad, dignidad, precisión, humanismo, continuidad, soporte emocional, y esto va a permitir que tengamos indicadores de calidad, indicadores de muchos indicadores, los cuales tenemos que estar, es un ciclo de mejora continua, y tiene que haber una retroalimentación. El producto final es una buena atención, un bebé sano, una madre sana, pero es un proceso de mejora. Esto no termina con la atención, con el egreso de la paciente y su bebé. Esto es un ciclo de mejora. Si no lo retroalimentamos, si no monitoreamos estos indicadores, pues podemos tener fallas importantes. El personal directivo y el administrativo deberá evaluar la plantilla y la factibilidad de garantizar la atención obstétrica para otorgar la cobertura los 365 días del año. En caso de no garantizar, se valorará otras opciones. Prácticamente el directivo de una institución deberá estar muy al pendiente de la salud materna, muy al pendiente de todas las embarazadas. Es un indicador de desarrollo social tan sensible que en este indicador no podemos ni parpadear. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si nos descuidamos, se puede presentar una muerte materna, una complicación, en minutos, en segundos. La mujer embarazada no tiene palabra de honor. Cualquier embarazada, inclusive de bajo riesgo, pudiera complicarse. De tal forma que la mortalidad materna, como les dije, es un indicador de desarrollo social. Dime cuánta muerte materna tiene tu país, tu estado, tu hospital, y te diré cómo estamos. Dentro de las conclusiones, pues la alta gerencia interviene en áreas clínicas, administrativas y de procesos. Promueve acciones de mejora continua
elabora diagnósticos, situaciones, indicadores de desempeño, coordina intervenciones efectivas, promueve y vigila el apego a normatividad, prácticas clínicas y lineamientos con fomento al trato obstétrico digno y respeto a los profesionales de la salud. Ahora bien, esta es la realidad, esta es la situación. Las mujeres se siguen muriendo, inclusive pues hay todavía un número importante un porcentaje importante de aumento de la mortalidad materna. Entonces, yo creo que de alguna manera si ponemos cada quien nuestro granito de arena desde donde estemos y hacemos bien las cosas, vamos a impactar con una actitud positiva, vamos a impactar y vamos a reducir la mortalidad materna. Muchas gracias a todos. Con esto termino mi presentación. Gracias. Doctora Sony, muchísimas gracias. Gracias al doctor Posadas, al doctor Paulo Mid, y gracias a usted por las preguntas, por las respuestas, por las felicitaciones, de verdad. Desde que iniciamos en este comité a invitación del doctor Cuauhtémoc Celis, la intención dictada y que estamos siguiendo es que promovamos esta nueva actitud generosa para que al cambiar incidamos en disminuir la muerte materna. Es evidente, la capacitación y recapacitación nos hará llevar esta guía, este camino, como dijera Alejandro, que sea una guía clara hacia dónde vamos, cómo nos movemos. Y la verdad, el caso, Paulo, ha habido muchas felicitaciones, conmovió mucho el caso, la historia, que es un hecho real. Tenemos varias preguntas, quisiera ocupar los minutos que faltan en preguntas. Primera pregunta para el doctor Paulo Mid. ¿La carbetocina puede ser la primera opción en un caso de hemorragia obstétrica? Así ya está. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto puede ser la primera opción, sobre todo si se cuenta con ella y hay un caso de hemorragia. Se ha visto que es mucho más potente que la oxitocina. Sí, por supuesto. Y algo que preguntaban también ahí es que si es factible aplicar carbetocina, nomás tomando esto, habiéndose aplicado ya oxitocina. Y sí, y tenemos muchos casos donde lo aplicamos y hay buena respuesta. Hay esta teoría de saturación de receptores, pero la experiencia que nosotros tenemos es que sí responden. Otra pregunta para Alejandro. ¿Las técnicas de suturas de compresión como Bill Lynch y Hyman no serían más rápidas para la zona 2 de las que tú hablabas a la sutura transversa de Bill Lynch? Sí, el objetivo de haberles planteado la anatomía topográfica es precisamente con el propósito de que entendamos y analicemos qué procedimiento me va a resolver lo que está sucediendo. Si yo tengo una placenta previa sin acretismo, me va a resolver una sutura compresiva, una técnica Posadas. Pero si yo tengo una placenta previa con incretismo o percretismo, ya no aplica. Entonces debemos de individualizar el caso, hasta dónde me involucra el problema que tiene mi paciente. Entonces es muy difícil establecer cuál es la mejor técnica o cuál es la única. Todos los procedimientos tienen sus indicaciones y no podemos inclinar la balanza. Lo importante es establecer, debo tener yo la capacidad de seleccionar el procedimiento más conveniente de acuerdo a la patología que tiene mi paciente. Y ese fue el propósito de haber hecho esa descripción anatómica, topográfica, vascular, para ver de dónde está alterado y por lo tanto qué procedimiento decido emplear. Gracias, Alejandro. Para Paulo, ¿cuáles son las secuelas a largo plazo en las pacientes que se recuperan de una hemorragia? Y se refiere al futuro reproductivo. ¿Cuáles serían las secuelas? Bueno, en cuanto al futuro reproductivo, no se ha visto en la sutura, específicamente en la de Hyman, en la que se hace una compresión antero-posterior, sí se han descrito que haya adherencias en la cavidad intrauterina, es decir, en el endometrio, porque se hace una compresión antero-posterior mucho más que en la de Bell Lynch. Pero alguna otra, incluso las desvascularizaciones
que mencionaba el doctor Posadas, selectivas, y no afectan el futuro reproductivo de los pacientes. Sí, Realmente, adelante. los procedimientos conservadores, ese es su propósito, ser conservadores. Conservan la fertilidad, controlan el problema y la paciente tiene un mejor pronóstico. Entonces, una paciente que se maneja adecuadamente, con oportunidad y se controla la hemorragia, no debe tener ninguna secuela, ninguna consecuencia. ¿Quiénes van a tener consecuencias o secuelas? Aquella paciente que tuvo una hipoperfusión prolongada, excesiva, que pueda tener algún problema neurológico o que pueda haber alguna lesión a un órgano vecino por el procedimiento quirúrgico, es en donde puede haber alguna secuela, pero un procedimiento manejado con oportunidad, recuperado y resucitado correctamente desde el punto de vista hemodinámico, las pacientes no tienen secuelas cuando se maneja correctamente. Bueno, la otra Tenemos, que, sí, perdón, adelante. nada más que estas pacientes con hemorragias masivas sí pueden quedar con un hipopituitarismo, pero es la otra. Hay pacientes que sí, y obviamente afectará su futuro reproductivo, por supuesto. El doctor Jorge Delgado Flores de León nos pregunta, además de felicitarnos o felicitarlos, para el doctor Mid, ¿qué opinión le merece el control estricto de líquidos con balance del mismo en la reposición hídrica de la hemorragia obstétrica? Y de una vez hago la siguiente pregunta para el doctor Posadas. ¿Qué opina de la realización de procedimientos quirúrgicos mixtos para el control de la hemorragia obstétrica con el objetivo de evitar la histerectomía? ¿Y qué seguimiento se debe dar en estas pacientes? La primera parte con respecto al control de líquidos y la segunda, la última que mencionamos. Bueno, sí, no hay duda. Hoy día la reanimación hipotensiva permisiva es tener a las pacientes con carga y respuesta para mantener una presión arterial sistólica en 90 milímetros de mercurio. No intentar subir más allá la presión arterial, porque esto, además de que puede provocar, bueno, los altos volúmenes, coagulopatía, pero elevaciones por arriba de 90, hay una muy buena perfusión, una presión arterial media de 65, habla de una buena perfusión de tejidos, y por otro lado, los coágulos que se están formando con una elevación de la presión arterial por arriba de 90, estos pueden ser expulsados y la paciente vuelve a sangrar. Sí, pero totalmente de acuerdo con la restricción de líquidos. Hay que ver las soluciones, cristaloides o cualquier solución, como un medicamento. No es agua, es un medicamento que hay que saber administrar con mucho juicio. Perfecto, doctor Posadas, y la Sí, aplicación de procedimientos mixtos. sí. La evidencia, la literatura médica reporta, y casos reportados. A mí en lo personal me han tocado intervenir 3 casos con procedimientos mixtos con necrosis uterina, absceso pélvico, terminando en histerectomía y en terapia intensiva. Cuando ese útero lo llevas a una isquemia total, el útero inevitablemente se va a necrosar. Debemos llevar el útero a una mínima perfusión, pero no a una isquemia, porque el órgano se va a necrosar con las consecuencias que trae un órgano necrosado. Entonces, vuelvo a insistir, por eso la ruta, si es una paciente que tiene solo atonía uterina, que tiene un sangrado del lecho placentario, con que yo le ponga solamente un balón o le haga una sutura compresiva o le haga una devascularización, solamente una de ellas, resuelvo el problema. En algunos casos se ha sugerido que pueden poner un balón hidrostático y una sutura compresiva que le llaman un sándwich, o una devascularización y una sutura compresiva, pero en los casos en que hay un sangrado a nivel cervical, en donde les decía que el pedículo colpouterino, los vasos sanguíneos, aumenta su calibre, el flujo sanguíneo, y es un sangrado muy localizado a través del cervix. Pero cuando el problema es solamente cuerpo uterino, con un solo procedimiento es suficiente, y en la literatura hay varios casos reportados de necrosis y absceso pélvico secundario a múltiples procedimientos simultáneos. Tenemos varias preguntas, pero en razón y en aras del tiempo, tenemos la última pregunta para la doctora Sony. ¿Cómo generar en una clínica, no importa el tamaño que sea pequeña, un equipo de reacción inmediata, un código rojo
que ya nos damos cuenta que es de tanta importancia cuando recurrimos y hablamos que tenemos un problema y que requerimos ayuda. Y también, igual que un hospital, que una institución, independientemente que sea una clínica pequeña, bueno, contar con disponibilidad de los médicos expertos, tener los números telefónicos, un directorio médico, ya sea el laboratorio, banco de sangre, el obstetra, el internista, intensivista, o sea, contar con todo el equipo de respuesta inmediata, independientemente de que el llamado sea telefónico, para que acudan lo antes posible a la institución privada y llevar un registro, apego al expediente clínico y demás, y para pues poder brindar la atención, aunque sea en un medio privado, aunque sea una clínica pequeña, pero se tiene que tener un plan estratégico para poder otorgar la atención cuando se presente una verdadera urgencia. Ya para terminar, sí, adelante, adelante. Yo agregaría ahí que para que se les facilite, pueden buscar en internet el lineamiento técnico médico que existe del código Mater y del triage, y ahí vienen todos los lineamientos y los elementos que deben integrar estos equipos, las funciones que les toca a cada uno. Entonces, si suben a internet y buscan ese lineamiento que está publicado por la Secretaría de Salud, ahí se puede tener una buena base y una buena guía para establecer estos equipos que son verdaderamente una solución para este tipo de problemas. Expresando mi agradecimiento por su participación, quisiera un mensaje final desde nuestro comité de seguimiento a la mortalidad materna. Paulo, un mensaje final. Bueno, nada más, rápidamente quiero decirles que esta paciente, ¿por qué sangró? Esta paciente es una mujer joven y sana. Esta paciente sangró porque tenía un desequilibrio hidroelectrolítico. Era una paciente que estaba deshidratada, hipoglicémica, hipocalcémica, en acidosis, en hipoxemia, y ese útero nunca se iba a contraer, y por más que le pusieron cantidades altísimas de oxitocina, no sangró. No, el mensaje simplemente es el que siempre damos, es que esto es el reflejo de una buena o no medicina que hacemos en la obstetricia. Yo siempre he pensado simplemente que todos debemos de ser expertos en el manejo de 3 patologías, de los obstetras, pero realmente expertos en manejo de la preeclampsia, la hemorragia y la sepsis en obstetricia. Con esto que fuéramos 3 expertos solo en estos 3 temas, sería suficiente como para reducir sustancialmente la mortalidad materna. Y gracias a Vicky, hubo muchísima gente en Facebook también. Exacto. Y muchas preguntas y muchas felicitaciones. Y solamente voy a tomarme un segundito porque en la Federación Latinoamericana estamos de luto. El doctor Douglas Harkin del Salvador falleció, miembro del comité que yo dirijo de salud materna para Centroamérica. El día de hoy falleció por coronavirus, y a todos pues les pido una oración para su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo también tengo el gusto de conocerle realmente cuánto lo siento. Alejandro, un mensaje final desde nuestro comité. Sí, a mí me interesaría que a todos quienes atendemos mujeres embarazadas nos quede claro que el factor tiempo es nuestro peor enemigo en la paciente que está sangrando. En medida que nos demoremos en controlar ese sangrado, la pérdida sanguínea será mayor y el pronóstico de nuestras pacientes puede ser catastrófico. De tal manera que yo les invito a no olvidar decisiones oportunas, procedimientos adecuados, tener una ruta, actuar con rapidez y bien, y podemos salvar muchas vidas. Gracias. Alejandro, muchas gracias, de verdad, muchas felicitaciones para todos. Estamos muy contentos, muy emocionados. Doctora Sonia, un mensaje final. Sí, doctor, gracias. Pues aquí en el caso Mayra es una paciente que llegó pues alegre, sonriente y al final pues muy bondadosa, agradeciendo al médico por haberle salvado la vida. Entonces, yo creo que un punto crucial, como dijo el doctor Posadas, es la capacitación. La capacitación y la capacitación. Estar muy a la vanguardia, preparándonos
no dejando de leer, para poner desde nuestra trinchera nuestro granito de arena para coadyuvar en la disminución de la mortalidad materna. Muchas gracias. Gracias. A nombre del doctor Cuauhtémoc Celis, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y desde nuestro Comité de Seguimiento de la Mortalidad Materna y Trato Digno y Respetuoso, de verdad que les agradecemos mucho su presencia. Agradecemos finalmente otra vez al Laboratorio Nestlé por su solidaridad académica y de verdad que estamos unidos en este reto de hablar de la muerte materna y de verdad muy satisfecho de este comité que va rodando por iniciativa del doctor Cuauhtémoc Celis. Antes de irnos, tenemos un video que habla de la próxima conferencia. Adelante, Ismael. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, interesados en continuar con nuestra capacitación académica, ha invitado a 3 grandes especialistas nacionales, la doctora Atsiri Ramírez Negrín, el doctor Heriberto Lizaola Díaz de León y el doctor Ramón Rivera Ruiz, para compartir sus conocimientos y expertise en este webinar titulado Síndromes geniturinarios frecuentes en la menopausia. Acompáñanos este 9 de julio a las 20 horas en el horario de la Ciudad de México. No te lo pierdas. Gracias y muy buenas noches. Cuídense, cuidémonos mucho ante esta pandemia que estamos viviendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.